Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, otra cayó entre abrojos, otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Y los apóstoles que le habían oído, pues a solas, los 12 le preguntaban sobre las parábolas, porque se ve que les costaba entenderlo también a ellos, ¿eh? También les costaba entenderlo. Las parábolas no son difíciles de entender si ya conoces a Jesucristo, pero si todavía tu conocimiento del Señor es de principio, pues sus dificultades tiene, porque a qué se refiere, a qué campo se refiere, a qué significa cada una de las tierras pedregosas, la tierra llena de espinos o de abrojos, qué significa todo eso. Pero el Señor les explica por qué lo dice, por qué habla en parábolas, ¿no? Para no machacar a la gente, para que la gente tenga la oportunidad de si les cuesta entenderlo, porque pues vayan poco a poco convirtiéndose. Poco a poco. El Señor va enseñando las cosas y va llevando a las almas poco a poco, sin presiones, vamos a decirlo así, sin machacar, como decía antes. El sembrador siembra la palabra, se lo va explicando a los 12. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Todas estas cosas que va a ir diciendo el Señor ya las conocemos, porque las hemos meditado muchas veces, las hemos oído comentar también muchas veces, pero lo importante es que sigamos, por decirlo así, profundizando, ¿no? Profundizando en la palabra del Señor, porque a la vez que la estamos escuchando, el Espíritu Santo va actuando en nosotros y nos va haciendo comprender mejor o aplicar a nuestro caso concreto lo que el Señor dijo en parábolas. Por eso, al meditar esta parábola del sembrador, hemos de contemplar que nosotros somos colaboradores del Señor. Por supuesto, tenemos que hacer examen de qué terreno tenemos en nosotros, porque también sabemos que
que el terreno se puede ir cambiando. Ahora que hay sequía en algunos sitios de España, pues se habla de que estamos abocados a zonas desérticas. Bueno, estas cosas que salen en la prensa, que vete a saber si es así o no, si es real o no. Cuando uno lee los libros de historia o de arqueología, te vas dando cuenta de que lo que el hombre propone es una cosa y después el tiempo va cambiando a otra. Digo, por el libro que reciben Reyes sobre los orígenes fenicios de la bahía de Cádiz, te vas dando cuenta de cómo muchas veces los hombres no saben hacia dónde apunta un tema, dónde se apunta otro, por mucho que estudien. Porque, bueno, pues como el mar se puede ir retirando, como el río también puede ir abandonando unas zonas u otras, como el terreno se puede ir convirtiendo en piedra o en cambio un terreno fértil. Nosotros también podemos ir cambiando, podemos ir cambiando porque podemos dejarnos llevar por la rutina, por la laboriosidad, por las preocupaciones inmediatas y podemos ir convirtiendo el terreno en algo que va creciendo algunos espinos o que va creciendo o va quedándose alguna piedra, porque a base de quitar tierra pues aparece alguna piedra. Pero además también tenemos que sembrar, ayudar al Señor a sembrar, ayudar al Señor a que esa semilla que Él va poniendo pues vaya cayendo en buena tierra. Con esta palabra quiso declarar el Señor que Él derrama en todos su gracia con generosidad. Lo mismo que el labrador no distingue la tierra que pisa con sus pies, dice San Juan Crisóstomo, sino que arroja natural e indistintamente su semilla, así el Señor no distingue al pobre del rico, al sabio del ignorante, al tibio del fervoroso, al valiente del cobarde. Y nosotros no podemos hacer, como decía San José María, acepción de personas. Dios siembra en todos, da a cada hombre las ayudas necesarias para la salvación, ya sea en la oficina, en la empresa, en la farmacia, en el colegio, en la universidad, en la consulta, en el taller, en los hospitales, en el campo, en todos allí donde nos encontremos podemos dar a conocer también nosotros la doctrina de Cristo. No podemos, pues como decía el padre, don Fernando, me decía, no hacemos apostolado, somos apóstoles. Y nosotros somos simplemente braceros porque Dios es quien siembra, dice San Agustín. Somos colaboradores suyos. Y en su campo Jesús, por medio de los cristianos, prosigue su siembra divina. Cristo aprieta el trigo en sus manos llagadas, habla nuestro Padre en el Cristo que pasa. Lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica y lo arroja en el surco que es el mundo. Por eso nosotros hemos de meditar cuánto empeño pone Cristo, cuánto emplea Cristo, lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica y lo arroja en el surco, aprieta en sus manos llagadas. El Señor emplea mucho, y nosotros, ya te digo, no estamos aquí ayudando a algo, sino que todo momento, ya sea por la mañana, a mediodía o por la noche, ya sea pues en verano o en invierno, en todo lugar y en todo momento, somos apóstoles. Y no podemos de tomar como algo que hacemos así a ratos,
Y por eso nos toca preparar la tierra y sembrar el nombre del Señor en la tierra. Y no desaprovechar ninguna ocasión de dar a conocer a nuestro Dios. Que si en los viajes, que si en el descanso, que si en el trabajo, si en la enfermedad, si en encuentros inesperados, todo puede ser ocasión para sembrar en alguien la semilla que más tarde dará su fruto. Los martes, los miembros de la obra rezan el Salmo 2 y después lo meditan además. Es una costumbre antigua que comenzó en 1932. Como dice Pilar Urbano, costumbre de familia y costumbre de milicia. Tiene resonancias guerreras ese salmo. Un salmo fuerte que habla de rebeldía, de coyundas rotas, de yugos sacudidos, de motines y conjuras entre príncipes para hostigar a su Señor y a su ungido. Un salmo duro en el que Dios se ríe y se burla de sus enemigos, los doblega, los quiebra como a vaso alfarero y los rige con varas de hierro. Y un salmo tierno en el que ese mismo Dios declara su amor al Hijo que hoy cada uno nuevo hoy engendra. Arranca el salmo con un interrogante lanzado sobre la tierra, un interrogante redoblado, insistente, que siempre está abierto porque siempre es actual. ¿Por qué braman y se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos meditan estupideces? En la Edad Media, continúa Pilar Urbano, los caballeros templarios rezaban también este Salmo 2 en pie, antes de entrar en combate, llevaban en su escudo la imagen de dos guerreros a lomos de un solo caballo. Posiblemente uno de los caballeros había recogido y dado asiento al otro. Dos, pues en una misma y única cabalgadura como símbolo de recia fraternidad. El fundador del Opus Dei siempre se ha referido a la obra como una realidad plural de doble perfil, familia y milicia. Y lo cierto es que en cuanto el Opus Dei hubo dos personas, el fundador y otro, la obra fue familia y fue milicia. Familia, acogida, confianza, compañía. Y milicia, exigencia, disciplina, lucha. En cierto sentido, y sin pretender ir más allá de las semejanzas, una acertada iconografía de ese doble perfil podría ser el escudo de los templarios. Por eso nuestro Padre hablaba y nos ayuda también ahora a nosotros a entender que tenemos que estar siempre en orden de batalla. Ese gaudium cum pace, esa lucha, ese esfuerzo, esa guerra, pero la paz. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, decía Job y nuestro Padre lo citaba. Hemos de entender que estamos aquí para esta siembra, para esta guerra, para esta lucha, para extender el reino de Dios, que no lo haremos evidentemente con armas ni de fuego ni de filo de navaja, ¿no? Sino que lo haremos con nuestra oración y con nuestro trabajo convertido en oración, pero también con ese ir a la gente, ir a por la gente. Generosidad al sembrar. No nos corresponde a nosotros hacer crecer la semilla. Eso es propio del Señor. La semilla germina y llega a dar frutos depende solo de Dios, de su gracia que nunca niega. Y debemos recordar siempre, como decía el Papa San Pío X, que los hombres no son más que instrumentos de los que Dios se sirve para la salvación de las almas. Y hay que procurar que estos instrumentos estén en buen estado para que Dios pueda utilizarlos. Y nosotros, en ese rato de oración, hacemos examen. Si estamos dejándonos llevar por la tibieza, por la comodidad, pues, como decía nuestro padre,
ese dolce far niente, no hacer nada. Un poco acostumbrarnos o justificarnos porque el ambiente es difícil, porque la gente, entre comillas, no quiere, porque, bueno, pues porque la juventud está bastante perdida, porque que si la pornografía, que si están volviendo blanditos, perezosos, cómodos, que si, bueno, pues cantidad de cosas que podemos escudarnos, ¿no? Que si todavía queda el COVID, pues también el COVID es excusa para no estar en medio, ¿no? En la calle. Por eso San Juan Crisóstomo nos empuja. ¿Y qué razón tiene el sembrador sobre espinas, sobre piedras, qué razón tiene el sembrar sobre espinas, sobre piedras, sobre el camino? Tratándose de semilla y de tierra, ciertamente no tendría razón de ser, pues no es posible que la piedra se convierta en tierra, ni que el camino no sea camino, ni que las espinas dejen de ser tales. Mas, con las almas no es así, porque es posible que la piedra se transforme en tierra buena, y que el camino no sea ya pisado ni permanezca abierto a todos los que pasen, sino que se torne campo fértil y que las espinas desaparezcan y la semilla fructifique en ese terreno. El otro día leía en la información que manda la diócesis, la archidiócesis, todas las semanas de lo que ha hecho el cardenal, de que si tal, de noticias de la diócesis, pues entre ellas salía que dos personas estaban preparando para la primera comunión, padre e hijo. Y el padre, que recibió ya el bautismo, sacramentos, de origen judío sefardí. Y todo, pues, de Centro Europa, vamos, no es. Todo motivado porque, y eso que la familia de su familia, su mujer, con la que se casó, española, no era muy practicante. Pero claro, el niño iba a hacer la primera comunión, se estaba preparando para hacer la primera comunión. Y la madre, pues, se mueve a decir, bueno, pues tengo que acompañar al niño a catequesis, tengo que acompañar al niño a misa, y tengo yo también un poquito que poner de mi parte para que el niño también piense que no estamos... Bueno, lo que pasa muchas veces, que los padres se acercan a Dios de nuevo a través de los hijos. Y al final se acerca también el marido, y el marido recibe el bautismo. El marido judío, de origen judío, de raza judía, recibe el bautismo. No hay terrenos demasiado duros o baldíos para Dios. Nuestra oración y nuestra mortificación, si somos como el Señor, humildes y pacientes, pueden conseguir del Señor la gracia necesaria que transforme las condiciones interiores de las almas que queremos acercar a Dios. Por eso, Señor, debemos de ser como tú, optimistas, alegres, y a cualquier sitio, a Tiro y a Sidón. Y eso que Tiro, bueno, ya era menos, ¿no? En la época de Jesús, Tiro había perdido bastante, pero Tiro había sido un emporio del comercio y de los fenicios que dominaban todo el mar Mediterráneo, y que la colonia judía que se implanta en Cádiz es a semejanza de la de Tiro. De hecho, el lugar donde está ahora mismo el castillo de Santipetri, pues el origen era un templo dedicado a un dios fenicio, al dios Melkart, porque a semejanza de Tiro. Pero no por eso el Señor no deja de ir a predicar a ese sitio y a otro, y a la Transjordania, y a
Decápolis, el Señor va predicando en todos lados. Siempre es eficaz la labor en las almas, porque tú, Señor, de formas muchas veces insospechadas, haces fructificar nuestros esfuerzos. Mis elegidos no trabajarán en vano, nos ha prometido el Señor. Y la visión apostólica unas veces se siembra sin frutos visibles y otra recolección de lo que otros sembraron con su palabra o con su dolor, desde la cama de un hospital o con su trabajo escondido y constante que permaneció inadvertido a los ojos humanos. ¿Cuántas veces pues se ha ido extendiendo el Opus Dei en tantos sitios de ese modo? El Señor quiere que todos se alegren, el sembrador y el segador. Paciente, labor paciente, constante. Paciente y constante. Parece que el Señor va a triunfar con su entrada en Jerusalén y a los pocos días parece que todo es un auténtico fracaso. Y ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. El Evangelio y la propia experiencia nos enseñan que la gracia de ordinario necesita tiempo para fructificar en las almas. Y es esta paciencia, dice nuestro Padre en Amigos de Dios, la que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. En estos años que estuve en México, pues en algunos lugares, por ejemplo, en los alrededores de la laguna de Chapala, pues hay bastantes norteamericanos, ¿no? Norteamericanos del norte, es decir, gringos. Pues, y en un pueblo de la costa mexicana, un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación, y en un momento determinado el forastero le pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Pues soy pescador, responde el mexicano. Caramba, un trabajo muy duro, replica el turista. Supongo que trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes, sí, le dice el mexicano. Oye, ¿cuántas horas trabajas como media cada jornada? Bueno, yo le dedico a la pesca un par de horitas o 3 cada día. 2 horas, ¿y qué hace usted con el resto de su tiempo? Bueno, me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas y a tocar la guitarra. ¿Pero cómo?, reacciona el turista sorprendido. ¿Es usted así? ¿Qué quiere decir? No entiendo su pregunta. ¿Por qué no trabaja más? Si lo hiciese, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría instalar una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de sus empresas, etcétera. ¿Y todo eso para qué? Bueno, responde el turista, cuando tenga usted, qué sé yo, 65 o 70 años, podrá retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horitas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta, salir a atardecer con los amigos, a beber unas cervezas y a tocar la guitarra. Como sabéis, la respuesta fue muy clara, ¿verdad? Pues ya eso lo hago ahorita. Pues nosotros podemos encontrar excusas, ¿no? Y total, ¿para qué? Si después pasa lo que pasa, si después veo que esta persona pues tal, si después veo que con el paso del tiempo la gente pues vuelve otra vez a lo mismo, si después veo que tanto sacrificio, tanto esfuerzo, y ya llevamos pues esos años y ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pues hemos de pedir al Señor que nos abra los ojos y que no nos dejemos justificar ni engañar,
y la espera no se confunde con la dejadez ni con el abandono. Por el contrario, me voy a poner los medios más oportunos para aquella situación concreta en la que se encuentra esa persona a la que queremos ayudar. Y cuando la semilla parece que cae en terreno pedregoso o con espinos y que tarda en llegar el fruto deseado, entonces hemos de rechazar cualquier idea o cualquier sombra de pesimismo. A menudo os equivocáis cuando decís, me he engañado con la educación de mis hijos, o no he sabido hacer el bien a mi alrededor. Lo que sucede, decía en este libro del Pozo del Sicar, Chevrot, lo que sucede es que aún no habéis conseguido el resultado que pretendíais, que todavía no veis el fruto que hubierais deseado, porque la mies no está madura. Lo que importa es que hayáis sembrado, que hayáis dado a Dios a las almas. Cuando Dios quiera, esas almas volverán a Él. Puede que vosotros no estéis allí para verlo, pero habrá otro para recoger lo que habéis sembrado. Esto que dice Chevrot en ese libro suyo, El Pozo de Sicar. ¿Te acuerdas de ese libro, no? Y si habla del Pozo de Sicar, está hablando de la samaritana. Pues también estamos de acuerdo nosotros en eso. Otro vendrá para recoger lo que habéis sembrado. Y sobre todo estará Cristo, para quien nos hemos esforzado, por quien hemos hecho ese trabajo, por quien hemos ofrecido esa oración, ese sacrificio, esa amabilidad, esa sonrisa, ese trato de amistad. La fe es un requisito imprescindible en el apostolado, que muchas veces se manifiesta en la constancia para hablar de Dios, aunque tarden en venir los frutos. Decía nuestro Padre en Surco, si perseveramos, si insistimos bien convencidos de que el Señor lo quiere, también a tu alrededor, por todas partes, se apreciarán señales de una revolución cristiana. Unos se entregarán, otros se tomarán en serio su vida interior, y otros, los más flojos, quedarán al menos alertados. Optimismo radical. El apostolado siempre da un fruto desproporcionado a los medios empleados. Porque también nosotros podemos pensar que somos muy poca cosa. O que de qué sirve ese rato de trabajo ofrecido, o esa oración, o esa, bueno, pues esa, ahora que hay tanta neumonía, y tanta gastritis, o lo que sea, y tanta virus, pues esa hora de enfermedad, o esa hora de molestias, o de... Al hacer al hombre criatura, el Señor, en su sabiduría infinita, contó con el riesgo de que usara mal su libertad, y aceptó que algunos hombres no quisieran dar fruto. Y decía nuestro Padre, cada alma es dueña de su destino, para bien o para mal. Siempre nos impresiona esa tremenda capacidad tuya y mía, de todos, que revela a la vez el signo de nuestra nobleza. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que seamos pues esos sembradores de paz y de alegría, que es sembradores de Cristo, que sepamos decir libremente como la Virgen, he aquí la esclava del Señor, envíame a mí. Hacernos esclavos de Dios por amor compensa al Señor de todas las ofensas que otros puedan hacerle por utilizar mal la libertad. No olvides nunca que cualquier acto bueno vale mucho más que cualquier mal del mundo, porque es Cristo el que lo toma y lo limpia y lo purifica y lo envía. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.